Bienvenidos y bienvenidas ¿A dónde? al podcast que hacemos desde la desescuela, el podcast de los rebeldes, el podcast número 75. ¿Cómo estás, Cristi? ¿Cómo te va? Pues solo voy a decir que así la hemos luchado. Este 75 episodio de oro. Sí, la verdad que nos ha costado con programas, hemos instalado, reinstalado, pero Prueba tras prueba. ahorita hemos descubierto que es el programa que probablemente no reacciona muy bien con nuestra interfaz de sonido. Y bueno, veremos, ojalá se escuche lo mejor posible, se va a ver súper bien, obviamente, eso sí, pero yo sé que el sonido también es importante, pero ahí estamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Aparte de esto, yo creo que estoy un poquito cansada. Como ya había mencionado, había descansado, pero creo que ha venido de golpe todas las actividades que estaban esperando después de vacaciones. Entonces sí, estoy terminando varios proyectos, pero me siento cansada, siento que necesito, por lo menos los fines de semana, vayan a estar haciendo trabajo, eso me ayudaría un montón. Pero ahí vamos, estoy feliz porque ya me voy liberando. Y vos, Oscar, ¿cómo has seguido tu trabajo y el doctorado? Yo con el doctorado tengo unas sensaciones mixtas, ¿sabes? Porque... Como todo estudio. No, este es todavía más complejo porque de verdad que estoy leyendo, me estoy alimentando. Y obviamente entiendo que es un proceso largo, que me va a llevar un tiempo, pero hay cosas que todavía no termino de asimilar y que siento que me estoy quedando atrás, entonces... Quisieras más tiempo. Quisiera tener más tiempo para poder entender, pues al final hay que trabajar, he estado calificando, tengo que revisar unas cosas de monografías que todavía tengo ahí pendientes, tengo que terminar cuadros de notas, o sea, hay un montón de cosas que todavía hay que hacer y que, pues, o sea, se alarga, entonces es un trabajo adicional que me está llevando candangas, me está costando, pero, o sea, estoy tratando de encontrar ese ritmo necesario para poder hacer la actividad necesaria, para poder entender, pues sobre todo entender, sobre todo ahorita estamos en el marco teórico, entender como la estructura de cómo voy a desarrollar mi base teórica y hacia dónde quiero ir, porque creo que sí lo tengo claro, pero no más bien lo tengo medio claro, pero no he encontrado el camino teórico que me ilumine hacia esa dirección, eso, así que en la lucha, vamos a decir. En la lucha, sí, ya no le damos tanta vuelta, en la lucha. Igual, así que iniciemos el episodio, sí, 75, fíjense que la verdad que no creo, quizás los rebeldes surgen como un podcast para hablar de la vida, de la educación, pero la desescuela, que es parte del proyecto, o sea, que es como el macroproyecto, pues está desarrollado y está basado mucho en la creatividad. Hacemos muchos trabajos creativos y ustedes los pueden ver en nuestro canal de YouTube. Por eso somos el laboratorio, nos definimos como un laboratorio por esa misma exploración. Exacto, sí. Y fíjate que justamente lo vemos más en YouTube que en otra cosa, porque en todos los medios son más, en Twitch hacemos más podcast, mucho más, o sea, nos da mucho más de más bien un análisis crítico de la vida, pero en YouTube queremos hacer estos medios digitales creativos, ¿no? Sí. O hacemos exploraciones, o platicamos y profundizamos. Sí. Entonces, lo que hacemos es llenarnos de información y moverla y analizarla. Dijimos, ok, entonces 75 episodios, queremos que ya toca hablar de creatividad en el podcast. Sí. Y yo no sé, la verdad no sé por qué no lo habíamos hablado antes. Lo habíamos dejado solo a nivel de los otros videos. Lo seguimos explorando, creo. En ese sentido lo voy a dejar. La verdad, incluso hasta cambiado de lado y me siento raro, fíjate. Usualmente veo este lado. Sí, me siento como raro, pero bueno, démosle. Entonces, todo para equilibrar la escena. Vamos a ¿cómo habíamos quedado el tema? Creatividad como un proceso. Vamos a tratar de conceptualizar el término creatividad. Hoy vamos a hablar la base, entender qué es creatividad, cómo deberíamos de comprender el fenómeno de la creatividad desde en el aula y obviamente como seres humanos. De eso vamos a hablar. Sí, exacto. ¿Cómo querés que lo empecemos?
demos contexto, conceptos para Vale. entender la creatividad. Vamos a hablar de contexto. Fíjate que conceptos. Ujú. Yo aquí les traigo 2, 3 conceptos que han surgido obviamente también de mi investigación y que me han llamado mucho la atención. Ujú. Uno es de Mihaly, y no le voy a pedir no le voy a poner el apellido, se lo voy a poner quizás en YouTube, Sí. porque es un apellido complicado. Él tiene un libro que se llama La creatividad, así, Creativity, la psicología de la creatividad, justamente así se llama, y trabajó mucho con Howard Gardner, que es quien hizo el tema e investigó sobre las inteligencias múltiples. Ellos hablan, por ejemplo, que la creatividad no sucede, aquí lo tengo en la libreta, la creatividad no sucede solo en tu cabecita, sino que a través de la interacción entre el pensamiento, o sea, es decir, el pensamiento tu pensamiento y mi pensamiento, su interacción, y nuestro contexto social, o sea, el contexto social del pensamiento particular de que interaccionas, y que es un elemento sistemático y no un fenómeno individual. Esto investiga Gardner y Mihaly, y creo que a nivel contextual les dejo esto. La creatividad normalmente está asociada y siempre ha estado asociado al mundo de las artes. Sí. Del mundo plástico, artístico, escultores, pintores. Ujú. Y realmente, y siempre es asociado de esa parte. Y dentro del sistema educativo, por ejemplo, siempre lo hemos pensado como una actividad complementaria. Sí, dentro de la clase de artística. Una clase artística, en un elemento específico, en una esquina específica, en una situación muy, muy, muy particular. Ujú. Entonces ahí sucede la creatividad y son momentos y no el todo. Y entonces, a lo largo de los últimos años, esta asociación de la creatividad con estos momentos particulares le ha dado, no sé si como una imagen a la creatividad, Sí, exacto. como de Una fama. inalcanzable, como una fama, justo, Sí, exacto. de inalcanzable, de que solo unos pocos pueden llegar. Han sido escogidos para llegar a ese legado. Han sido tocados por la Ajá. varita de la creatividad. Es decir, vos sos creativo, Sí. vos también. Ajá, Entonces si asociamos con el concepto de que habla Gardner y Mihaly, pues nos damos cuenta que realmente la creatividad, primero, no es de una sola persona, Ujú. sino que es un fenómeno cultural, social, colectivo. Y eso también lo asocia mucho, lo habla mucho Vygotsky, ¿saben? Otro autor. Vygotsky es conocido también por el trabajo en el constructivismo, la zona de aprendizaje continua o cercana. Él habla mucho del constructivismo. Entonces Vygotsky habla mucho también de que la creatividad no es como una acción momentánea, Ujú. sino que es el cúmulo de tus experiencias previas, y que esas experiencias previas, o sea, vos haces una acción de disasociar Ujú. y asociar, que se lo vamos a explicar, que te permite filtrar la realidad, Ajá. y a través de esa realidad vos vas como sabes, como recopilando información. Ujú. Pero es una información que no necesariamente la utilizas en el momento, sino que todas esas experiencias te sirven para, cuando asocias estos elementos de nuevo, generar a través de la fantasía, del uso de la imaginación, un producto distinto. Pero todo esto es un cúmulo de experiencias previas. Y ahí es cuando mencionás, cabal, que viene de un punto A a un punto B, todo ese mundo se vuelve la creatividad como ese proceso. Es un proceso, y que si nosotros lo asociamos y lo desligamos, más bien lo desprendemos de este concepto tradicional de la creatividad en las artes, no solo en las artes sucede, o sea, eso estamos diciendo, no solo sucede en las artes, sino que es un fenómeno mucho más amplio. Y si lo sacas de ahí, pues te das cuenta que, y justamente Mihaly lo habla mucho, que se asocia a la cotidianidad. O sea que básicamente es así: entender los diferentes símbolos que están a tu alrededor
O sea, es decir, en nuestro contexto, Ujú. me voy a ordenar. ¿Va? Ajá. Nuestro contexto está formado por símbolos, ¿sí? O sea, ¿Como cuáles símbolos? cuando hablo de un símbolo, el lenguaje arquitectónico, el lenguaje de diseño, lenguajes sociales, interacciones sociales, Ajá. o sea, vos le das un valor a ciertos elementos en base a tu elemento cultural, Ujú, ¿sí? ujú. O sea, vos, por ejemplo, qué sé yo, en algún momento los profesores tenían una valoración dentro de la sociedad casi a la par de los curas, por ejemplo, Ujú, o ya no. ujú. Es decir, que su valor ha cambiado en base al contexto. Ah. Entonces, todo esto, todo lo que nosotros, redes sociales, lo que ves en YouTube, Netflix, todo lo que vemos, o sea, que tenemos a nuestro alrededor son nuestros elementos Simbólico. sí, que son una construcción de un dominio simbólico, como una cajita de datos, ¿sí? Y nosotros le damos el valor. Entonces, Ujú, ujú. ellos hablan que la creatividad es nuestra manera de interpretar todos estos elementos. Que si vos no conoces los medios donde interactúas, te desarrollas, o sea, Ajá, que si ajá. no tenés el contexto Ujú. que te alimenta, no vas a poder ser creativo. No va a haber una producción. Eso es bien No interesante, va a haber, fíjate. ¿sabes? No va a haber, porque al final, a la larga, la creatividad es el camino hacia la innovación, y la innovación es el camino a la transformación. Ujú. Pero hay un punto importante, Ajá. que esta Dale. transformación no es individual, sino que es un producto colectivo. Producto colectivo, métanselo eso en la cabeza. Ajá. Hay dos cosas interesantes de esta plática de creatividad. Primero, de que al no ser individual y que requiere de Ajá. cierto nivel, porque mencionaste que se necesita cierto conocimiento para poder No, darle... necesitas conocimiento del contexto. Exactamente. O Y de que, los- y que si llegas a o de faltar, los tener... símbolos del contexto. Ajá, si te llegas a tener esos faltantes, Ajá. tu producto o tu resultado, vaya, tu resolución de problemas puede ser que no llegue a un punto tan creativo. Podemos llevarlo ahorita en ese margen y decir entonces que una persona que no tenga tanto análisis y no pueda tener esas habilidades, Ajá. no puede ser tan creativo como alguien que sí las tiene. Sí, no. Ajá, Pero ahí se abre una nueva ventana. ajá. Que es así, o sea, cuando vos no conoces tu medio, Ujú. suele suceder que vos terminás siendo un replicador. Es decir, una Ajá. persona que, por ejemplo, vos ves un video y solo lo replicás. Haces Les una pregunto- copia, así como que hago el mismo guión, me llamó la atención. Total, no, Ajá. haces un video y uno. O sea, Ajá. vos los pones y son iguales. Mm. Y diferente locación, diferente, pero es el mismo video, la misma estructura, el mismo producto. Como cuando alguien copia una tarea. Como alguien copia una tarea. Ajá. O copia un texto y pones como que es tu texto. Exacto, aquí hay varias situaciones. Ujú, La réplica es un paso importante. ujú. ¿Por qué? Porque la réplica te permite entender el símbolo, te ayuda a entender y comprender Ujú. y disasociar esos elementos, entender cada uno de los elementos que los conforma para poder luego generar tu producción. Ujú. Eh, Es como que te quedas un paso previo. Austin Kleon, por ejemplo, habla en su libro de cómo robar como un artista. Ujú. Hablan que el primer paso es una réplica. Ujú. Vygotsky también lo repite mucho, que las experiencias pruebas es conocimiento de, pues, o sea, si no tenés experiencia no vas a poder generar una producción. Entonces tenés eso. Sí. Pero el problema es que esta réplica, solo por repetición, Ujú. es justamente lo que decís. No es un proceso realmente creativo. En cambio, la réplica como un proceso de conocimiento del medio, Ujú. para poder vos generar un paso luego de propuesta, de exploración, de llevarlo a otra dirección. Me estoy perdiendo el micrófono. Él me voy y él me se voy, queda. es que por eso o sea, cambiar de lado es lo peor. Entonces, si vos o sea, solo replicás Ujú. y, o sea, por ejemplo, lo podemos ver en un fenómeno de redes sociales.
muchos de los influencers, entre grandes comillas, actuales, son replicadores. Indiferentemente les funcione, indiferentemente te guste o no, pero básicamente es una réplica de alguien más. El ejemplo también pudiera ser las tendencias. Yo hago Tendencia, esto y alguien más lo repite, y alguien más TikTok, exactamente el mismo video. TikTok es el ejemplo de eso. O sea, vos agarras un video, alguien lo hizo y vos lo replicás. Eso de por sí no es malo. El problema es que solo te quedes con eso y creas que eso es un proceso creativo. El proceso creativo empieza con eso y eso te debería llevar a algo más. Pero ¿cuál es el paso que hace falta? Es justamente el aprender a disociar y asociar. Disociar significa que defragmentás todos los códigos, los elementos, como que fuera Matrix. Vos ves todos los códigos o los números así que conforman esa que conforman como tu unidad, tu contexto y todo. Tu contexto, todo lo que está a tu alrededor, y los podés ver y mirás la matriz, y a partir de eso los volvés a asociar utilizando tu imaginación, la fantasía, pero todos estos elementos surgen de la realidad de tu contexto. Entonces, si vos querés hacer un proceso creativo sin investigar, sin indagar, sin experimentar, sin conocer tu contexto o el contexto donde estás desarrollando la realidad en la que estás, pues tu proceso creativo no es un proceso creativo. Y se puede llegar a malinterpretar, fíjate, ya sea por tiempo de quien te está ocupando tu resultado, porque al final el proceso creativo te tiene que dar el resultado, ya sea algo tangible, no tangible, pero si alguien no tiene tiempo para tomarlo en cuenta, puede pasar hasta desapercibido. ¿Y sabes lo que pasa? Es que a veces también caemos en esta sociedad del consumo y de la producción, que creemos que el creativo es el que solo hace un producto. O sea, es decir, un ilustrador es creativo porque ilustra y te presenta ilustraciones. Sí, o sea, es un producto de su medio. O sea, es decir, él ilustra y genera arquitecto, por ejemplo, hace sus edificios y presenta. Pero no significa que todos estén haciendo un proceso creativo. No significa que exactamente que todos estemos haciendo un proceso creativo. Y eso es lo difícil, ¿sabes? Y eso es increíblemente difícil de entender. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. ¿Qué estás haciendo? Estás generando un proceso en el cual solo estás solucionando un problema. Es decir, tengo hambre, ¿cómo? En cambio, si fuera un proceso creativo, te preguntaras qué tipo de hambre tenés, de qué ganas tenés. Es ansiedad, entonces esa hambre es diferente. Es ansiedad, está relacionado a qué. Entonces empezás a generar todos estos elementos alrededor. Y de repente, en el primer planteamiento, vos lo agarraras y comieras una galleta y lo solucionás. Práctico, sí, pero no creativo. De repente el otro, puede ser que sea una ensalada de fruta, y empezás a solucionar más de un problema. El gran problema de por qué te dio hambre a esa hora y todos los días. Por poner ese ejemplo. Por poner ese ejemplo, entonces... Ese es uno de los grandes problemas de la creatividad, que por mucho tiempo no fue estudiada, ¿sabes? Y eso es lo que me llamaba la atención, fíjate, que era lo que te quería decir, porque empezaste a mostrarme personas que han hablado de eso. Casi todos son psicólogos. Eso te iba a decir, porque la psicología ha estudiado más la creatividad que los pedagogos. Fíjate que yo tengo una hipótesis. Creo que es porque es un fenómeno súper complejo. Y muy personal, ¿verdad? Pareciera más de ente persona que abarcar a todo. Es que es un mix, porque vos tenés un fenómeno que se divide desde la parte sociocultural, o sea, tu contexto, tu entorno, o sea, todo lo que está alrededor del contexto. Y persona, sociedad. O sea, cómo yo me relaciono y interactúo con mi sociedad, cómo la sociedad me afecta a mí, y el fenómeno tan individual en el sentido de mi autoestima, mi forma de pensar, cómo yo como persona asimilo esa realidad. Porque, por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos. Podemos tener contextos muy parecidos, pero no es el mismo contexto. No somos la misma persona. Entonces hay muchas variables alrededor que vos podés resolver
o ponemos aquí un problema y vos lo vas a resolver de una diferente, manera sí. y yo lo voy a resolver de otra manera. ¿Y cómo lo valorás? ¿Cómo sabes que es bueno o malo? Entonces, obviamente lo podés valorar en términos de que si es una respuesta o si es una solución a un problema, que es apto y demás, pero dentro del proceso como tal, yo creo que ese es el problema, que muchos psicólogos les llama la atención porque, o sea, es un fenómeno que es de inteligencia. Inteligencias múltiples, como decía Gardner, por ejemplo. Mihaly, que es otro psicólogo, habla, por ejemplo, que es un problema, es un fenómeno sociocultural y que es el asocio con el sistema. Sin el sistema adecuado, no funciona. Vygotsky, que relaciona con las experiencias. Entonces, bueno, que Vygotsky también es más también está en el mundo de la pedagogía. Ajá. Pero bueno, pero sí, a mí eso también me pareció bien extraño e interesante. Pues yo creo que eso puede ser. Que es como un tema tan complejo. Eso te iba a decir, se vuelve tan complejo que hasta pareciera complejo enseñarlo, entenderlo y saber cómo llega a crecer o llega a darse. Es que, enseñarlo es súper complicado porque, o sea, no hay una manera correcta de hacerlo. Hay muchas metodologías. Solo el no replicar. Sí, quedándose hasta ahí y no llegando, no pasando al siguiente paso. Y es que, ¿sabes? A mí me pasa mucho en la universidad. Un saludo a mis alumnos si me están escuchando de cualquier año. Es que el problema es justamente que no te enseñan a hacer este proceso de disasociar y asociar. O sea, ponete a pensar que es, vaya, por ejemplo, yo tenemos todos estos elementos aquí. Y cada una de las características, todos esos elementos yo los tengo que asimilar. Después de asimilarlos, pues tengo que decir, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Los asociar de otra manera. Empezar a crear cosas a partir de esa realidad. Ese proceso es un complicadísimo. Y la única forma de hacerlo es explorando, experimentando, intentando. Porque tenés que buscar tu manera. Y el problema es que muchos profesionales de la arquitectura, del diseño en general, que nos asociamos directamente con la creatividad. Sí, como que fuera en el bolsillo. No son creativos. Sí. Porque justamente solo responden me piden yo doy Y ya. Sí. Y ya sé cómo es ya tengo la receta de A. Y como ya tengo la receta de A, pues yo solo le hago ahí unos pim pam pum y va. Sí, ahí está. Y esto, que quede claro. Me van a decir, pero funciona. Es que yo no estoy diciendo que no funcione. No es un proceso creativo. Ahí es cuando tenemos que identificarlo realmente. ¿A dónde pertenece? Conceptualmente, no es un proceso creativo. Porque, o sea, empezamos a cuestionar qué cosa diferente hiciste. ¿Qué analizaste? ¿Cómo disasociaste los elementos? ¿Cómo los defragmentaste? ¿Cómo este elemento interacciona con su elemento sociocultural? O sea, no solo es... Saben, como el ejemplo, no solo es poner una ciclovía en medio de una calle. O sea, tenés que preguntarte. La gente ocupa la bici. ¿Cómo ocupa la bici? ¿Hacia dónde va? Y empezás a cuestionarte todos estos elementos y de repente vas a decir, quizás el proceso que hice no es tan creativo. Sí, eso pudiera venir casi asociándolo a tu idea de eso. Porque podemos llegar a decir, pero necesito casos análogos para analizar mi contexto y ver cómo aplicarlo. Pero llevarte investigación. Exactamente, pero llevarte ese caso análogo como esta es mi respuesta creativa hacia lo que yo tengo que presentar. Y es que es esa falta de disfrutar el proceso. O sea, ser creativo no es ponerte, o sea, vestirte diferente. De colores llamativos. Sí, y que usualmente eso pasa, que él es creativo porque anda de amarillo. Sí. Él es creativo. Yo me puse amarillo por en contraste. Así aclarando, en contraste. No, pero aquel que anda todos los colores como que fuera farolito de color. Y sabes, y eso está más ligado al tema personal. Exactamente, o sea, personalidad. Exacto, es tu estilo personal. Y está bien. No puedes decir que todas las personas, o al que ves que trabaja en oficina y lo ves colorido, es creativo, solo por eso. O solo porque trabaja en áreas que están asociadas al diseño. Tiene que ser creativo. O artistas, hay un montón de artistas que no son creativos. Exacto.
O sea, hay una réplica de cosas que podemos- pueden... sí. podemos, o sea, un montón de youtubers, un montón de tiktokers que ustedes, que solo por hacer una expresión creativa no significa que ellos sean creativos. Desmitificando, creo que dije bien la palabra, Des- la creatividad, desmiti- desmitificando. Lo que pasa es que es eso, ¿sabes? Que la creatividad, Le hemos usado mal la palabra, creo, durante muchos años. Pero fíjate que Han encasillado la palabra con... yo creo que Pues, es que no entiendo. Eso te iba a decir. Lo que pasa es en que- base a no entenderla, le damos ya un asocio, algo más sencillo para poder decir, aquí aplica. Sí, y es que lo que pasa es que a lo largo del tiempo la creatividad, y eso es otra cosa que estos autores hablan, que en los momentos que se están dando Ujú. los cambios y las transformaciones, normalmente los creativos no son muy bien vistos. ¿Por qué? Porque te están llevando a direcciones que probablemente a vos no te están gustando, Ujú. o a la sociedad no le gusta, pero que eventualmente... Y que posiblemente Ese haya camino un hay que ir. momento, como vos decís, de prueba. Y como el proceso, como ya hablamos, creatividad es un proceso, hay un punto final de prueba, que posiblemente esa prueba puede ser O- que haya fallado o y te lleve a replantear. O simplemente nunca hubo respuesta. Exacto. Simplemente la exploración. Y ese es otro punto importante antes de que se me olvide, Ajá. ¿sabes? Es que a veces creemos y le damos el valor a una sola persona en los procesos creativos. Es que fulanito es creativo. Sí. Por ejemplo, Steve Jobs. Es que Steve Él Jobs... es la cabeza la innovación. de tanta... Y mentiras. Una de las cosas que habla Gardner, Mihaly y Vygotsky es que todo es colectivo. Es decir, que muchas veces y a lo largo de la historia se han hecho muchas transformaciones, innovaciones, a través de la suma de muchas ideas. O sea, de muchas personas que pensaron y que generaron pequeños cambios para llegar a generar esa transformación. Así de que cuando nosotros decimos, es que esta es persona creativa, o sea, para que él Sí, llegar a eso, tenés que ver su contexto casi. Que no, tuvieron que haber pasado muchas personas también. antes que establecieron ciertos elementos que le ayudaron a ellos a llegar a la respuesta. Por ejemplo, Ujú. si el Walkman no hubiera existido, Steve Jobs no hubiera inventado el El iPod. Así de sencillo. Y ahí empezamos. Si alguien no hubiera inventado el MP3, no hubiéramos tenido iPod. O los celulares en ciencia ficción. No hubiéramos tenido celulares con Ujú. pantalla. O sea, es justamente el ejemplo. Muchas veces solo vemos el resultado, pero no vemos todo el proceso de mucha gente anónima que generó esos cambios. La creatividad es un movimiento, más bien un fenómeno social. Porque el movimiento social es otra cosa. Es un fenómeno social que interactúan muchos elementos y que no solo es la pintura. Quiero agregar en esa lista entonces, Ajá. ya que dijiste, no es solo la pintura, Ajá. tengo varias listas en las que uno Favorita. dice, aunque le duela a muchas personas, porque puede doler, porque vos te arraigaste a esa palabra con vos, pero hay que aceptar que la palabra y el concepto y la terminología de creatividad va más allá del dibujar. Del el- pintar. El del pintar, del ser gracioso, porque muchas personas dicen, porque es creativo, la mente se mueve así, o que tengas mucha imaginación. No podés asociarlo directamente a que es una persona creativa. No, ser imaginativo no es lo mismo que ser creativo. Ajá. Ser original, como Está- dice la gente. Ufa, y la originalidad debe ser el siguiente tema. Ajá, sí, porque Autenticidad y es originalidad. reveladora, sí. Ah, De ahí otra, que te gusta inventar cosas con objetos, porque puede ser que estés, como vos decís, Ujú. repitiendo ciertos elementos que te apoyen, pero no llevándolo a un proceso creativo final, sino repitiendo elementos, porque ya sabes que el tornillo apretado. pero es que inventar está asociado a crear algo nuevo. Ujú. Pero es que llegamos a lo mismo. No hay una persona inventiva, Ajá. sino que es un colectivo de realidades que él vio y se asoció Ajá. y llegó a esa respuesta. O sea, él no inventó nada. Fue la suma de todos los inventos que pasaron antes de él para llegar a esa Para respuesta. llegar, exacto. O sea, que él haya llegado a la A conclusión. una respuesta en ese sí, punto. pero es que lo del inventor, Ujú. ahí ese es otro tema. Ese es un tema ahí. Tenemos otro. Sí, ese es un tema importante. O sea, El ser inquieto o acelerado, de que a mí me gusta no estar en movimiento, no puedo estar aquí, necesito Sí. estar haciendo cosas. no No es necesariamente. asociado realmente. Y tengo No, o sea, vos puedes ser
súper quieto y ser súper creativo. Creativo, sí. No tiene que ver. Y la última, Uno debería asociarse. ser alguien que rompe reglas. No necesariamente ser creativo. Ya dejamos callado a Oscar. Fíjate que, sí, no, es que lo que pasa es que es lo que siempre hemos hablado y le hemos dicho muchas veces en este podcast. Que ser rebelde no significa solo romper las reglas porque yo quiero romper las reglas, sino que tiene que haber un sentido. Sí. Tiene que haber una razón. Por ejemplo, nosotros queremos y pensamos que puede haber una manera de educación diferente, no solo porque se nos da la santa gana, sino porque lo hemos vivido, Sí. lo experimentamos y tratamos de alguna otra manera desde nuestras aulas hacer algo diferente con nuestros alumnos, ya sea acercándonos a nivel emocional, poniéndoles actividades. Entonces, sí, lo que pasa es que y ese es otro problema de la era actual, es que simplificamos todo, o sea, y bien irónico porque, ¿sabes? A veces queremos no estereotipar, pero terminamos estereotipando a la gente. O sea, No sale fácil asociarlo así, porque ya le damos una personalidad, ya sabemos cómo va a reaccionar. La creatividad está muy lejana de ciertas características. O sea, ¿puede ser todo eso? Sí. Esa es otra, la creatividad no es tan medible como pareciera. Fíjate que yo, según lo poco que es, porque poco lo he investigado, sí la podés medir. El problema es lo que te decía antes de empezar a grabar. Como es tan individual, o sea, es un fenómeno colectivo, pero al medirlo individual es tan específico, o sea, hay tantas variables particulares que se vuelve bien complejo de medir. O sea, medir como decir, como otro tipo de acciones, otro tipo de inteligencias que son bien claros, o sea, ya hay mediciones y demás. En cambio, la inteligencia, aunque sí hay pruebas, intentos, creo que, no sé si Gartner o Vygotsky, no recuerdo quién de ellos, ya ha hecho estudios y se supone que sí se puede medir, no me termina de convencer. O sea, en términos que realmente, ponele, o sea, ¿cómo vas a medir que tengas como el elemento específico para poder resolver ciertas ideas y ciertos planteamientos y en otros momentos no? Es que no es tan fácil. Como que fuera que a cierta edad tenés que tenerla a un nivel, a otro nivel de creatividad. Por ejemplo, a cierta edad. Eso podría ser una. O de repente, ¿sabes? Cómo porque pasa mucho, por ejemplo, en las aulas, que los alumnos me dicen, mire, pero es que no me siento inspirado. Bueno, la pregunta es, o sea, ahí sí es la pregunta, ¿tu contexto te permite inspirarte? ¿O cómo buscas como este ambiente perfecto para poder crear o poder pensar a través de ese momento particular que necesitas? Que esa es otra cosa de la complejidad de la creatividad, si lo metemos. Es un proceso. Es complejísima. Y al ser un proceso, uno creyera que, tengo un camino seguro de llegar del punto A al final la meta. Yo solo puedo decir, por ejemplo, yo puedo pensar en 3 métodos. Puedo pensar en el design thinking, puedo pensar en el métodos de Bruno Munari, por ejemplo, desarrollo de proyectos y de objetos, pero se ocupa. Podés utilizar el Austin Kleon, tiene otro que no está en metodología, pero sí tiene como un proceso. Había uno, fíjate que hace poco lo vi, pero habrá estado en alguna de las historiales. Que también es una aproximación a través de las experiencias, no recuerdo su nombre, pero son procesos, métodos, o sea, no hay una sola forma de llegar. Y dentro de ellas, tener demasiadas maneras para llegar al punto A. Es que las secuencias, o sea, cada secuencia tiene diferentes formas de organizarse y llegamos a lo mismo, depende mucho de tu contexto, del momento en que estás haciendo la actividad, de circunstancias, o sea, de tantas variables alrededor de un proceso en particular. Eso te iba a decir, si depende de tanto, ¿por qué le decimos que es un proceso? Si pusiéramos así rebelde, pero si es individual puedo ser yo puedo empezar por el final, ya con la respuesta. Vos podrías empezar como vos querás. El problema es que si alguien ya probó una metodología y le ha dado resultados, cuando vos estás aprendiendo a ser creativo,
lo mejor es seguir los pasos de alguien que ya probó, intentó. Apoyarte para crecer vos en conocimiento, en fortalecer fíjate, esa creatividad, porque la creatividad al final se fortalece. Te enriqueces. Exacto. Te enriqueces en base a las experiencias previas. O sea, y es que, vaya, vos podés definir tu proceso, pero investigar metodologías, investigar procesos, o sea, a mí me pasa... No es que estamos comenzando todo de cero otra vez a aprender a crear la piedra. Es que lo que pasa, justo, la gente cree que, es que esa es mi manera. O sea, tenés 15, 16 años, o sea, estás empezando en el proceso creativo. ¿Qué te impide probar o intentar maneras? O sea, si a mí me preguntás, por ejemplo, el método que utilizo para resolver mis problemas, me tomó 30 años, por ejemplo, de vida. Sí. Y yo todavía digo, todavía hay ajustes que hay que hacer. Exactamente, ¿sí? Porque las experiencias van recambiando, voy leyendo mucho más, voy aprendiendo de otros, entonces, o sea, no te puedes limitar a que esa es tu manera, sino que hay que indagar, y eso es clave en la creatividad, la investigación, la lectura, la profundización. Voy a meter otra pregunta. Análisis. Pero voy a agregar, porque yo he hecho videos para la desescuela en los que digo todos somos creativos. Y solo para decirlo, todos somos creativos, es que todos tenemos habilidades que podemos fortalecer y trabajarlas. Todos tenemos la oportunidad. Exactamente. Y tenemos las herramientas, o podemos llegar a tener las herramientas para ser creativos. Para que nadie se sienta fuera de esta área. Sí. Y segundo, ya mencionaste que alguien joven pudiera decir, yo ya tengo las herramientas para resolverlo. Ajá. Y pudiera decir a alguien, pero es que los niños son tan imaginativos que su creatividad explota. Fíjate, es demasiado. Porque quisiera volver a eso. Lo voy a decir, y esto no es opinión, sino que es una idea argumentada en base a autores. Según Vygotsky, dice Vygotsky que como todo se basa en tus experiencias previas, que acumulas toda esta información alrededor de tu contexto, de lo que has pasado, lo que has vivido, lo que has leído, quién te has encontrado, lo que has sentido, las interacciones, todo eso es un cúmulo que está en tu cabecita. Chivo. Entonces, él dice que el adulto es una persona, por tener mucha más experiencia, por tener mucho más bagaje de vida y sentido y demás, es una persona con mayor capacidad imaginativa. Ya escucharon, mayor capacidad. No estamos diciendo más creativo. No, mayor capacidad imaginativa. Entonces, su proceso creativo debería de tener mayor elementos para disasociar y asociar y crear este mundo imaginativo de fantasías y aventuras y locuras y lo que esté haciendo. Entonces, Vygotsky habla mucho de eso, o sea, es decir que la creatividad está asociada a la riqueza de tus experiencias. Si usted solo pasa en su casa guardado jugando Fortnite, probablemente su creatividad se va a limitar al mundo de Fortnite. En cambio, si usted lee, ve videos, sale, si platica con mucha gente, si ve mucho tipo de videos, ve un montón de diferentes tipos de películas, lectura, televisión, o sea, alimenta su experiencia alrededor de un montón de elementos, pues tu creatividad o tu riqueza, o sea, vas a tener mejor experiencia. Se va a ver incrementada. Y vas a poder responder mejor a un proceso creativo. Regresando a ese niño. Es que tienen que experimentar, tienen que estudiar, tienen que investigar para ser creativos. Creativo no solo es saber pintar. O ser curioso y querer tocar cosas y ponerse con manualidades a trabajarlas. Pero eso puede ser una manera de aprender. Y una habilidad. Ajá, exacto. De aprender, o sea, cuando te digo que te enriquezcas de tus experiencias, justamente si vos ves mucho, si escuchas mucho, si te gusta tocar y experimentar a través del tacto, de los olores, o sea, lo importante es alimentarte de experiencias. Eso es lo más importante, información, de investigación, de alimentarte. Es que simplemente no podés no hacer algo que no hayas vivido, experimentado, sentido. No lo vas a hacer.
Mentira, eso es mentira. Tu cabecita no inventa nada. No vas a esperar que la musa te diga qué hacer. Esta es la respuesta Sí, que no, necesitabas en este momento. Sé creativo. Miren, eso de las musas, alguien se lo inventó, romantizó un proceso, nos jodió más de lo que debería, porque realmente Porque todo el mundo anda buscando eso. Y usualmente lo asocian como que tenés que estar a algún nivel de... Por algo, por Sí, cierta sustancia, el que te va a llevar a investiguen, resolver. lean, experimenten, o sea, y esto es un proceso a largo plazo, o sea, por ejemplo, en 5 años en la carrera, no, es el camino, o sea, te dan pistas de que vos no estoy haciendo algo bien, sí. No siempre, sí. no siempre. Y las pistas son de que ni siquiera salís realmente como creativo, No. ni persona que sabe cómo usarla, ni cómo Lo que pasa realmente es que, hacerlo. pero es que es eso, o sea, lo que pasa es que Falta vos exploración ahí. tenés un montón de programas que al final la creatividad se supone que está intrínsecamente desarrollada, pero mentira. Vos ponés en clases que los bichos hagan 300,000 planos, 300,000 renders, maqueta. ¿Qué vas a hacer? Replicar, o sea, pues sí, o sea, es a lo que te puede dar el tiempo. Sí, pero realmente, como vos decís, si lo pones a pensar, no es muy tocada el ejercicio de la creatividad como algo de trabajo. Nosotros tenemos 2 materias de desarrollo creativo. Y yo siempre le he dicho, 20 semanas no es nada. O sea, es más, suerte que tienen esas 20 semanas. Hay gente que no tiene esas 20 semanas. Se gradúan de profesionales en el diseño y la arquitectura y no sé qué. Y de creativos no tienen nada. Es que, me quedo sin palabras. No, es que sabes, es súper complejo porque vos crees que es como preestablecido que alguien ya viene creativo desde chiquito. Te va a demostrar los dotes y por eso escogió esta carrera de diseño. Exacto, pero no es cierto, o sea, y es que como siempre, simplificamos todo. Queremos que ser creativo o ser diseñador es agarrar ciertos elementos y responder a un solo problema en particular, pero no es cierto. O sea, tampoco con esto digo que nuestro proyecto, cualquier tipo de proyecto va a cambiar al mundo. Te está haciendo una aproximación diferente, o sea, une los elementos de diferente manera. De repente nosotros probamos colores o hacemos cierto intento en cada proyecto. A veces funciona. No significa que todos los elementos van a responder a... Sí, tengo que hacer un proceso creativo para responder sobre este cuarto que ya tenemos. Hay cosas que sí son procesos. No necesitas replantear. En ese momento, en ese proyecto, en ese contexto. No sé, porque y entonces que... Es que puede ser que hay uno que... No, más bien, no todo yo creo. Ahí me dirá, ¿vos qué pensás? Yo creo que no siempre vas a inventar la rueda. Ajá, exactamente. Pero creo que siempre puedes hacer el esfuerzo de reinterpretar y analizar un problema que ya fue analizado desde diferentes perspectivas, con ciertas variables diferentes. Y eso te puede permitir de repente plantear o enriquecer la experiencia para todo aquel que esté desarrollando los mismos problemas que vos. Es decir, se alimenta colectivamente, pues. Eso es lo que no tenemos que olvidar. Que no son estrellitas que brillan solas. Exacto. Para que les aplaudamos. Si en El Salvador no tenemos una cultura creativa, es porque es otra cosa que habla Mihaly, mi amigo, mi nuevo amigo, habla mucho y dice de que si vos no generas el contexto sociopolítico, sociocultural, educativo, de toda la cultura dominante y la ideología dominante del momento, pues la creatividad no surge, no va a surgir. Y que yo creo que pasa lo mismo entre creatividad y deporte, no es atractivo aquí, o sea, es algo extraño, que raro que lo hagas. ¿De qué vivir? De vivir de eso, de verdad, es posible, ¿para qué lo necesitamos? Pero es que ahí entramos a otro punto, es que la creatividad no es valorada porque como son procesos abstractos,
y que probablemente muchos de los que son creativos, entre grandes, inmensas comillas, pues realmente no lo son. Entonces tampoco saben explicar el concepto de creatividad. Entonces ya volvemos al principio y regresamos a... Nos hemos casado con la idea de que la creatividad es esa famosa palabra de que es aquel que te muestra colores, productos de una cierta tipología con dibujos especiales que no había visto antes. Nos hemos casado con la versión romántica de la creatividad y no con el fenómeno social, cultural, de pensamiento crítico asociado a un proceso de disociación y asociación que eventualmente nos lleva a transformar este mundo. Sin creatividad no hubiéramos llegado a donde estamos. Sí. Pero en los tiempos que vivimos hay poca creatividad y mucho capitalismo. Mucha réplica y muy poca creación que vos digas, hey, este camino. Porque diste, y con esto yo voy a terminar. Porque normalmente quien realmente esté cambiando el mundo y lo esté transformando no va a estar ni siquiera en los top de las cosas que ustedes ven. Sí. Está ahí escondido entre tanto ruido y entre tanto... en un colectivo, sumándole. Hablaban de que vivimos en un tiempo de mucha información, de sobresaturación de información, y eso no nos permite discernir de la información que sea buena, interesante o que verdadera, de otra manera nos alimente el proceso creativo. Pero eso. Yo de parte cierro con el inicio. Yo creo que ahí estamos, no ha cambiado, la creatividad todavía sigue, y creo que mientras siga habiendo un montón de gente replicando y repitiendo, solo replicando. El problema es solo replicar. Exactamente, entonces la creatividad va a seguir profanada por esa idea que tenemos de que son los coloridos, los que hacen... No lo que usualmente hacen todos, trabajos de oficina, sino que aquel que hace diseño de ropas y la muestra de otros colores, ese es el creativo, o el que me dibuja, o el que le gusta pintar, el que le gusta usar el lapicero rosado en vez de lapicero azul, es un creativo. Sí, esos son estilos personales. Exactamente, entonces yo creo que todavía va a seguir ahí, lastimosamente, esa es mi perspectiva. Mientras no haya, cabal, como vos decís, algún incentivo desde arriba que se le tome el valor y que se descubra realmente qué es, los replicadores van a seguir gobernando. Cuando entendamos que la creatividad nos puede sacar del hoyo en el que estamos, nos puede construir mejores ciudadanos, mejor sociedades, mejor país. O sea, porque no vamos a seguir haciendo las mismas pendejadas que hacemos. Una mala palabra. Sí, una mala palabra, porque que de verdad que tenemos las herramientas y seguimos haciendo lo mismo y creemos que va esto. Bueno, este ha sido el podcast con este tema. Hemos sacado 2 temas nuevos, el de originalidad y el otro, ¿cuál era? Ya se me fue. Autenticidad, originalidad, también puede ser el tema de la creatividad en tiempos digital. Esos 3 pueden ser. Tan, tan, tan. Y si no, la escuchan. Así que, gente, déjenos ahí, aquí abajo, en los comentarios. ¿Qué piensan de la creatividad? ¿Cómo la han asociado ustedes? ¿Cómo la asocian? ¿Para ustedes qué es? ¿Qué les ha parecido? Y si tienen algún tema que quisieran que vayamos platicando con ustedes. Aquí, abajo. Pues, comerciales. Estamos en Twitch lunes y viernes por el momento, 9 de la noche lunes y 8 de la noche viernes, donde platicamos y tenemos podcast que hablamos más de la vida desde diferentes perspectivas. Cada 15 días tenemos el podcast de Los Rebeldes en YouTube, y vamos a tratar de los jueves que no tenemos podcast, hacer algún en vivo en YouTube, que hablemos de creatividad, sobre educación, sobre todo creatividad, vamos y vida profesional, y martes que tenemos los videos creativos, porque ahorita de verdad he estado fregado y no hemos podido, aunque tenemos ahí un videito calientito que falta editarlo y prepararlo, pero
Yo creo que sale la próxima semana. No sé si vas a mencionar que este es nuestro episodio, además de 75, Ufa. el 200. Eso teníamos En que acumulados, empezar. sí. 200 episodios en nuestro canal de YouTube, videos Reunidos de crea- trabajo de tenemos las escuelas, sí. tenemos de creatividad, tenemos videos sobre creatividad, Para que recuerden. la sobre, creatividad. bueno, tenemos podcast, Sí. tenemos sobre educación, sobre vida. Pues eso es la Desescuela, realmente un proyecto de creatividad desde diferentes perspectivas. Ujú. Y que creemos que la creatividad no solo es colorines y colorados, sino que también pues un análisis crítico de la realidad que nos va a llevar a pensar diferente para transformar esta realidad que tanto nos jode. Ajá. Entonces fuimos Oscar y Cristi y Oscar. en el episodio número 75 75. de Los Rebeldes de la Desescuela. Gente, feliz semana. 75. Nos vemos dentro de 15 días. Nos vemos dentro de 15 días. Chao. Nos vemos. Chao, chao.